Bendiciones una vez más con ustedes, el pastor Eli Mariano. Vengo con este nuevo título. ¿Tienes visiones de Dios y no sabes cómo interpretar? ¿O no sabes qué significan esas visiones? Aquí te voy a enseñar en 3 sencillos pasos. Para ello yo quiero leer el libro de Jeremías en su capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice de la manera siguiente: La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías, le pregunta, ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías responde, veo una vara de almendro. Y Dios le dice, bien has visto, he aquí que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La pregunta aquí, ¿cómo pudo saber Jeremías que era Dios hablándole? ¿Cómo pudo saber el profeta Jeremías que era la voz de Dios? El primer paso que debe usted saber para interpretar una visión es aprender a escuchar la voz de Dios. Si usted no sabe escuchar la voz de Dios, no podrás saber cuando Dios te muestre una visión. Cuando tengas una visión de algo, no podrás entender el mensaje que Dios quiere darte en ese momento. Y para ello, como primer paso, para que entiendas de qué manera Dios interpreta las visiones que Él da, lo primero que quiero es que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Dios usa la voz interna, tu propia voz, mi propia voz. Si yo le preguntara ahorita y usted me la responde no verbal, sino en su interior, desde su corazón, usted va a escuchar una voz. Si yo le pregunto, ¿cuántos años tienes? Si usted respondió esa pregunta, usted se dio cuenta de que hubo una voz en su interior, su propia voz. Hubo alguien que dijo 20, 35, 40 años, ¿verdad? Pero fue su propia voz. Entonces, esto es lo que hay que entender primero, que Dios habla usando la voz interna. Cuando Jeremías le pregunta a Dios, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías escuchó como esta práctica, la voz interna, su propia voz. No puedes decir que si fue Dios o no fue Dios si estás en intimidad en el Espíritu Santo, si estás en un tiempo de oración, si estás en un tiempo de ayuno, si estás en una vigilia, si estás en un cilicio y escuchas tu propia voz interna que te dice esto, no puede ser el diablo, no puede ser tu emoción, no puede ser tu mente carnal, no, es la voz de Dios. Ahora, si usted pues está haciendo otra cosa, menos orando, habría que filtrar esa palabra. Entonces, cuando Dios le pregunta a Jeremías, cuando Dios le dice, ¿qué ves, Jeremías? Él le responde, veo una vara de almendro. Entonces, el primer paso es que usted aprenda a escuchar esa voz. Póngalo en práctica, póngalo en práctica. Yo recuerdo que hace ya unos años atrás,
yo empecé a hacer esta práctica. Cuando yo salía a predicar, mi esposa se quedaba en casa y con mis hijos, estando en un lugar lejano o distante, por decirlo así, y yo siempre en mis oraciones le decía: Señor, muéstrame en una visión o algo, ¿qué está pidiendo ahora mismo mi esposa? Y cuando yo comienzo a orar así, a orar y a orar y a pedirle: Señor, muéstrame, ¿qué está pidiendo mi esposa? Yo veo en visión a mis hijos. Y cuando veo en visión que es el siguiente paso que quiero dar, y ahí cuando viene la voz del Señor. Entonces quiero darte a entender que para poder interpretar o saber el significado de una visión, el primer paso es que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? Él usará tu voz interna. Amén. Ahora, el segundo paso, una vez que ya tengas la visión, vamos a suponer que en este momento usted está teniendo una visión, digamos, está viendo una casa, color azul, por ejemplo. Usted está viendo en visión una casa, color azul. Bueno, entonces necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando usted está hablando, orando, clamando al Señor, y tienes una visión, ya no sigas orando, ya no sigas clamando. Póngase usted como si fuera en pausa. Porque usted, el siguiente paso es que usted le pide al Señor, le pregunte usted al Señor qué significa esa visión. Y esto lo entrelazo con el tercer paso para que usted me entienda mejor. El tercer paso para interpretar una visión o para entender una visión es orar en el Espíritu. Si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no hable en lenguas. Usted puede adorar a Dios. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Tu palabra dice esto, que no hay Dios tan grande como tú, Señor. Y si usted habla en lenguas, comienza a hablar en lenguas. Shama rabakanda y rabasakima rabashakima rabasama. Usted comience a adorar a Avanza, arriba Shakima Rabasama Rabasheta Rabakama. Usted comienza a adorar al Señor. Urrabakenda, arriba Babasakima Rabashakama Rabaso. Y cuando usted está en ese paso, usted le va a preguntar al Señor: ¿qué significa lo que veo? ¿Qué me estás tratando de decir con esto? Entonces, el segundo paso y el tercero van de la mano, van pegados, van juntos. Porque usted le va a preguntar al Señor: ¿qué es esa visión? Y para que el Señor le responda, para que el Espíritu Santo le revele el significado de esa visión que usted está teniendo, usted necesita orar en lenguas, hablar con el Señor. Y una vez que haya hecho 1 minuto, 2 minutos orando en lenguas o adorando al Señor, alabando al Señor. Cuando me refiero a alabar, no es cantar, sino hablar bien de Dios, ¿no? Grande, poderoso, lo magnífico, lo poderoso que es el Señor. Ya de ahí usted guarda silencio. Y como el del ejercicio, usted acá adentro o acá en la mente va a escuchar una voz que le va a decir: esa casa azul, dentro de esa casa azul vive una persona que está así, así, así y así. En el grupo que tengo en Facebook acerca de interpretación de sueños y guerra espiritual, hay muchas personas que me preguntan: pastor, ayúdame con esta visión. Yo siempre he dicho, yo no interpreto visiones, porque el Espíritu Santo, cuando Él te muestra una visión, sea una persona, sea un animal, sean números, sean colores, iglesias o personas, Él en ese momento, cuando usted está teniendo esa visión, el Espíritu Santo te va a decir qué significa. ¿Cuál es el problema aquí?
que no sabemos escuchar la voz de Dios. O nadie nos ha enseñado, ¿verdad?, cómo Dios habla. Y entonces la manera de cómo Dios habla es usando tu propia voz interna. Y para ello, para darle más fuerza, más peso de gloria a lo que voy explicando, le voy a poner una experiencia que me pasó acerca del don de ciencia, en el don de ciencia. Recuerdo que tiene algunos meses ya atrás, me invitaron a orar por una persona que ya tenía más de sus 60 años, se encontraba muy enfermo, muy delicado de salud. La familia, los hijos, las hijas del Señor, pues me dijeron a mí que tenía gastritis, artritis y nerviosísimo, algo así, o de nervios, ¿verdad? Gastritis nerviosa, perdón, esa fue la palabra, ¿no? Gastritis nerviosa y colitis nerviosa era la enfermedad que el don tenía. Y cuando acudo yo a esa familia, a esa casa, pues yo voy con la fe, creyendo que el Señor va a hacer algo grande, va a hacer algo poderoso, va a hacer algo magnífico, va a hacer algo real en esa vida. Yo comienzo a orar, a poner en las manos del Señor. Señor, yo oro por esta persona. Tu palabra dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y comienzo a orar y a orar usando texto, creyendo en la palabra, en la promesa del Señor. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo hacía lo que la Biblia dice, con fe creyendo. Pero no sucedía nada, no veía nada, no acontecía nada, no miraba nada. Bueno, el caso es que me invitan por segunda vez y en otro momento, en otra ocasión, vuelvo a llegar en esa casa con esa familia y lo mismo, la situación estaba igual, peor que al principio. El señor se veía muy enfermo, muy mal de salud, muy crucial su situación, daba lástima mirar esa situación. Y con la misma actitud, con la misma intención, vuelvo a clamar, vuelvo a orar. Señor, yo te pido por esta persona, yo te pido por esto. Señor, sánalo, levántalo, Señor, ten misericordia de él. Y nada. El caso es que yo fui 3 veces a orar por esa persona. Y sucede que no vi ningún milagro. Sucede que no vi ninguna sanidad. Sucede que, ¿qué está pasando? Porque siempre hemos visto la gloria, la mano de Dios moverse. Siempre hemos contemplado milagros, sanidades. Pero en ese momento, nada. Estaba como si Dios no me escuchara, como si Dios no estuviera ahí. Y cuando yo ya estoy en la casa, en la noche, como siempre, entre las 11 y media de la noche, cuando ya todo está en silencio, cuando los niños están dormidos, me pongo a doblar mis rodillas. Quiero que me preste mucha atención, trate de seguirme de cerca, porque voy a hablar tocante a los pasos que yo di hace rato acerca de cómo interpretar una visión. A eso voy, pero con esta experiencia. Y cuando estoy orando y empiezo a hablar en lengua, Señor, revélame, muéstrame qué está pasando con esa persona, porque no se sana, porque no veo que tú lo sanas, no veo un cambio, no veo que se para, no veo que reciba algo de parte tuya. Y comienzo yo ahí. Cuando tenía que mis 5 o 10 minutos de estar orando, yo veo una visión. En esa visión que el Señor me muestra, con todo respeto, sin ofender a nadie, no es mi intención ofender a ninguna persona que vaya a escuchar este video, que vaya a ver este video, pero en esa visión yo bien veo el miembro varonil. Yo me quedé sorprendido, Señor. Y cuando yo veo eso, ¿verdad? Lo primero que hice, porque no sabía si esa visión venía de Dios o no,
Comienzo a reprender: Satanás, te va fuera en el nombre de Jesús. Toda visión negativa, todo lo que no proviene de Dios, sea cancelado, sea destruido, sea echado fuera. En este momento me cubro con la sangre de Jesucristo. Y comenzaba a orar. Y seguí otra vez orando, porque se esfumó esa visión que yo tuve. Para mí que no era Dios, para mí que eso no provenía de Dios, ¿verdad? Y mientras seguía orando y clamando. Y Señor, ¿qué está pasando? Oro por esa persona, extiende tu mano, ve hacia él, ministra el Espíritu Santo. Y aparece de nuevo esa visión. Veo el miembro varonil en una visión. Y entonces ahí me detuve y le dije al Señor: Señor, ya van 2 veces que veo esto. Dime qué está pasando. Dime qué está sucediendo aquí. ¿Qué significa lo que me estás mostrando? Y como en el ejercicio, ¿verdad? Yo comienzo a adorar al Señor, a orar en lenguas, mientras yo le decía: revélame el significado de esta visión. Revélame, Señor, qué es lo que tú me estás tratando de enseñar, qué es lo que tú quieres hacerme entender con esta visión. Y cuando minutos después, 1 minuto, 2 o 3 minutos después de orar en lenguas, adorar al Señor, yo guardo silencio y espero la respuesta del Padre. Nuevamente veo esa visión por tercera vez. Veo nuevamente esa visión, pero como ya yo estaba en silencio, esperando la respuesta del Eterno, escuché la voz del Señor. ¿De qué manera lo escuché? Como del ejercicio, como el que acabo de enseñar. La voz interna, aquí en el espíritu, en el corazón. Y me dijo: siervo mío, la razón por la que tú estás viendo esa visión, esa persona, ese hombre, ha cometido pecados en el pasado y aún de casado. Ha tenido muchas mujeres, ha vivido en adulterio, ha vivido en fornicación. Y me dijo más el Señor: ese hombre practicó pecados con homosexuales. Y ahí, para mi sorpresa, fue gloria a Dios, ¿verdad? Se escuchan los gallos cantar. Estamos cerca del gallinero de la vecina. Entonces, yo comienzo a pensar y digo: Señor, pues comienzo a cuestionarme a mí mismo. Pues si voy con esa familia, si yo llego en esa casa y les comienzo a decir: usted ha vivido esto, ha vivido aquello, ha hecho esto, ha practicado esto, a lo mejor esa familia se van a enojar, se van a molestar conmigo. Y entonces me lo guardé, esa visión, me lo guardé, pero me puse a orar: Señor, deme la oportunidad. En el momento, en el tiempo en que yo llegue a esa casa o me inviten nuevamente, quiero que tú seas, Señor, quien trate la causa y que esa familia, en vez de juzgarme, en vez de que me critiquen, en vez de que se molesten contra mí, ellos reciban la palabra. Antes de continuar, les reitero nuevamente: debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Él nos va a hablar, Él nos va a decir todo lo que significa la visión. Usted podrá ver un número, por ejemplo, y comienza usted a hablar en lengua. Ore, adore al Señor y pregúntele: Señor, ¿qué significa esto? Usted podrá ver, qué sé yo, X o Y, ¿no? Y tienes que prestarle atención. Y ya va usted a ver que lo que el Señor me habló era la respuesta correcta. Entonces, cuando pasa el tiempo, me invitan nuevamente. Y antes de ir a esa casa, ya yo había tenido una visión donde me estaban invitando. Y yo veía que la familia comenzaba a hablar y me hablaba: mira, esto está pasando. En donde yo llego, yo voy en esa casa
Y para mi sorpresa, cuando yo llego allí, la familia de ese señor me dice, ¿sabes qué, pastor? Queremos decirle algo. Nos da un poquito de pena hablarlo, pero tenemos que decirlo. ¿De qué se trata? Lo que pasa que mi esposo confesó de que en el pasado se metió con muchas mujeres, cometió muchas infidelidades, anduvo con mujeres, y lo peor, pastor, lo peor que pasó, dice mi esposo, que él tuvo relaciones, ¿verdad?, con homosexuales, ¿verdad? Con todo respeto, con todo respeto. Y cuando me estaban platicando sobre eso, yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya yo lo sabía. Gracias, Señor, por ponérmela fácil. Ahí comencé a ministrar, a hacerle liberación a esa persona, porque era lo que el Espíritu Santo me había revelado en una visión. Era lo que el Espíritu Santo me había dicho, la vida de esa persona. El don de ciencia revela el pasado. Te estoy poniendo esta experiencia a manera de un ejemplo para que usted me entienda. Para cuando usted esté en su intimidad en el Señor, esté orando y usted tenga una visión, no dude en ir, en dar la palabra, entregar la palabra. Un consejo mío: cuando Dios le revele el pecado de una persona, no es pararnos delante de la multitud o desde una plataforma o desde el altar y decirle, así dice el Señor, tú andas en pecado, eres un adúltero, eres un esto, eres un aquello. No. Quiero evitar que usted cometa esos errores, porque son los errores que yo cometí cuando estaba comenzando en el ministerio profético. Nadie me capacitó, nadie me entrenó, no sabía cómo, y yo cometí muchos errores. Y al paso del tiempo fui aprendiendo, y el Espíritu Santo me ha ido enseñando, capacitando en la manera como debemos de hacer. Porque cuando Dios revela el pecado de una persona, de un pastor, de un adorador, de un salmista, de un profeta, de un evangelista, de una hermana, de un simple miembro o feligrés en la iglesia, cuando Él revela el pecado de una persona, no es para ir con otra persona, con la familia, que Dios me reveló que así está el hermano. Eso ya es chisme. Eso sería chisme ya. Cuando Dios revela el pecado de una persona, es porque Dios quiere restaurar a esa persona. Es porque Dios quiere levantar a esa persona. Es porque Dios quiere traerlo de regreso en el evangelio, en la verdad, en la santidad, en el temor. Y para ello, si Dios le revela el pecado de alguien, usted va, mira, hermano o hermana, el Señor me mostró que usted esto y aquello, pero en privado. Pero dice el Señor, yo te perdono. No te quedes ahí, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor está dispuesto para perdonarte. Él desea perdonarte. Él quiere que tú regreses. Y esa persona va a llorar, lo va a sentir, porque se va a sentir amado. Tal vez alguien le habrá dicho por ahí, no, usted está en pecado, ya para qué va usted a la iglesia, ya usted no tiene perdón de Dios. No. Todo lo contrario. Recuerde que Isaías 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro será amplio en perdonar. Y Jesús reiteró en el Evangelio de San Mateo, todo pecado que el hombre cometiere, le serán perdonados. Amén. Así que cuando Dios te revele el pecado de una persona, no es para ir con palos y escobazos y decirle así. No. Hermano, hermana, el Señor te está esperando. Tu lugar está en la iglesia. Así que yo le estoy compartiendo esto porque hay mucha gente que tiene visiones.
Hay personas que Dios les revela, que Dios les muestra, pero no saben cómo interpretar, no saben qué hacer. Yo quiero darte esta cápsula, yo quiero darte esta herramienta. Compártelo con alguien, con algún hermano, con algún compañero de intercesión, en su iglesia. Compártelo para que ellos también aprendan. Este es el propósito de haber abierto este canal. Y gracias a Dios que nos permite aquí en YouTube el Señor. Y bendecimos, ¿verdad?, esta plataforma de YouTube, porque eso es lo que quiere el Señor. Que usted aprenda, que usted conozca. Yo tuve pastores que, no es por juzgar, pero habían muchas experiencias en mi vida que yo le comentaba: mira, pastor, me pasa, yo vi, y lo único que me decía: hay que tener cuidado porque el diablo también, ¿no? Y etcétera. Pero resulta que cuando Dios nos ha marcado para un propósito especial, hagas lo que hagas, intentes lo que trates de intentar para no ver, para no tener esa experiencia, el Señor te va a hablar, el Señor te va a revelar. Ahora ya podemos entender a la perfección cuando Dios le pregunta a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías escuchó una voz acá adentro, acá en su mente, y Jeremías le responde de manera verbal y le dice: Señor, veo una vara de almendro. Si el Señor te revelara en una visión la vara de almendro, pues para ti lo vas a ignorar, ¿verdad? ¿Qué puede significar? Pero Dios quería enseñar a Jeremías que en ese tiempo, en la antigüedad como ahora, todos conocemos el árbol de la planta de almendro, ¿verdad? Es una planta que crece rápido. Y entonces Dios le dice: he aquí que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Por qué Dios usó la vara de almendro para referirse a su palabra? Porque la vara de almendro, el sarmiento, ¿verdad?, al ser sembrado en tierra, va a brotar y va a crecer rápido. Es la planta que más rápido crece. Hoy Dios te puede hablar usando visiones, o de repente usted está orando y comienza a ver un cocodrilo, por ejemplo, ahí en la visión mientras usted está orando. Es el espíritu de destrucción. Hay experiencias que no nos daría el tiempo ahorita, pero conforme vamos a ir creciendo, vamos a compartir más experiencias para que usted crezca. No vengo con un seminario teológico, con una diploma de escuela de tal. No, 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 no. Vengo para traerte una experiencia de parte del Señor, para que usted conozca, para que usted aprenda, para que usted entienda de qué manera Dios te puede dar el significado de una visión. Claro, pues siempre hemos tenido una preparación teológica, pero no venimos a eso. Queremos enseñarte de manera práctica y segura a través de la experiencia mía. Y para ello quiero bendecirte con esto. Y que usted nos ayude también con un like a este video. Queremos bendecirte siempre. Y si usted quiere una segunda parte de este video, profundizar más acerca de la voz del Señor, acerca de la voz de Dios, escriba en comentario. Escriba aquí en la parte de abajo. Dele like, suscríbase a este canal. Si hay muchas respuestas, muchos comentarios donde queremos segunda parte, lo vamos a subir lo más pronto posible. Lo más pronto que sea. Pero comente aquí abajo. Si hay algo que usted desea saber, desea conocer, escríbanos en la parte de abajo. Que el Señor te bendiga. Su hermano y amigo Pastor Eli Mariano Peñate, de Ministerio Profético El Amigo del Esposo. Que el Señor te bendiga, y en un próximo video nos estaremos saludando. Bendiciones.